A continuación vamos a escuchar una conversación entre Karina Ugalde, la encargada de la ventanilla de atención integral a la mujer de nuestro Departamento de Protección, y José Gerardo Romero Galindo, un sobreviviente de la trata de personas con fines de explotación laboral. Parte 1. El enganche. Para introducir un poquito el tema y poner también como en contexto la situación que tú viviste, quisiéramos comentar con el público que de hecho la trata de personas con fines de explotación, ya sea sexual o laboral, pues bueno, es un crimen transnacional de alcance global que se considera justamente como la esclavitud del siglo XXI, precisamente por todas las formas en las cuales afecta los derechos humanos de las personas, en este caso de las víctimas, y reiterar que, podemos considerar 3 etapas clave que implican este crimen. Podríamos hablar en primer lugar de la parte del enganche o la captación, prácticamente siempre a través de la mentira, el engaño, el fraude y la manipulación. Como segundo elemento de este crimen tenemos la coerción y el control que se ejerce sobre las víctimas mediante diversas formas, ¿no? Que ya en la práctica, en los casos en concretos, se traduce, por ejemplo, con la retención de documentos, diversas amenazas, no nada más hacia su persona, sino también hacia sus familiares, etcétera. Y también todo este sentido, por así decirlo, como de que requieren pagar una deuda, ¿no? Obviamente al desplazarlos de sus lugares de origen o residencia, apoyarles entre comillas con el transporte como parte de el engaño, la mentira, todo este elemento de la movilidad humana, y empezar a generar ahí este sentido de que requieren hacer determinadas actividades en contra de su voluntad para pagar una deuda. Y en tercer lugar, pues ya es como tal el elemento de la explotación, ya sea con fines sexuales o laborales, que en este caso, hablando de trata laboral, pues implica los trabajos forzosos, jornadas extenuantes, tratos inhumanos y degradantes, obligarles a realizar actividades ya sea tanto lícitas o incluso en ocasiones también ilícitas, y todo esto, por supuesto, sin pago ni remuneración alguna, y como también en muchos de los casos se observa el aislamiento de las víctimas y este elemento de la privación de su libertad. Así que bueno, esto es solamente como para contextualizar la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, y enmarcar el testimonio que a continuación vamos a tener. Así que bueno, José, ahora sí me gustaría darte la palabra y que nos puedas compartir, digamos, un poquito hablando en términos quizá de la línea del tiempo, a lo mejor sea más sencillo poder compartir tu testimonio. Y aquí quisiéramos preguntarte, ¿cuál es el contexto, digamos, personal y profesional en el que tú te encontrabas antes de ser captado por los tratantes? Antes que nada, mi nombre es José Gerardo Romero Galindo. Yo pertenezco a un grupo de profesionistas contratados desde mi país, México, hacia los Estados Unidos con una visa llamada TN, NAFTA, que es para profesionales, la cual solo la pueden adquirir profesionistas que sean titulados y con cédula profesional. Es el requisito que me piden o me pidieron para poder solicitarla en la embajada de Estados Unidos en México. Fue que un amigo me comentó que había una oportunidad de trabajo de una empresa que es de aquí de Estados Unidos, propiamente está en Atlanta, Georgia, esta empresa, y me comentó que había hecho una cita y que pues me había anotado. En ese momento yo salí y busqué a mi jefe inmediato y le pedí permiso para acudir a la cita, y fui a la cita, porque la cita la estaban haciendo allá en Puebla, de donde yo soy. Estaba yo ya listo, hablé con esta persona, y ya me dijo el personal administrativo que iban a estar haciendo entrevistas en la ciudad por la tarde. Pues ya
que llevara yo mi CV, que es el currículum vitae, y todos los documentos, porque estaban haciendo la contratación en un solo día. Entonces yo creo que también hay partes del enganche que te apresuran para moverte. Entonces ahora estoy entendiendo Exacto. que lleva lo que acaba de leer, enganche, coerción y la explotación. Así es. Pues sí, yo llegué a la entrevista. Bueno, la empresa no la voy a mencionar por temas legales que todavía el abogado me comenta que no debemos mencionar. Yo la busqué antes de asistir a la entrevista, la busqué en Facebook y sí aparecía, pero solo aparecía la página y algunos 2, 3 comentarios buenos hacia la empresa. Entonces yo también siento que ahí fue parte del enganche, como usted dice, y busqué en Google y no encontré nada. Desde ahí pues yo me emocioné y pues fui a la entrevista. ¿Sí? Ya en la entrevista pues esta persona me dijo que venía directamente de Atlanta y que solo iba a estar ese día. Había llegado, según él, en la mañana y estaba todo el día haciendo las contrataciones y se iba a ir ese mismo día. ¿Sí? Okay. Pues ya me hizo la entrevista. Él se presentó como ingeniero Tomás, y que tenía el cargo de subgerente de la empresa. ¿Sí? Okay. De hecho, él me comentó que era de procedencia mexicana y para mi suerte también era de Puebla el entrevistador. Me sentí cómodo porque hablaba español, entonces claro, pues me sentí cómodo y confiado en él. Ya en la entrevista pues ya le comenté que soy ingeniero químico titulado de profesión, con amplia trayectoria y experiencia laboral, cosa que mi entrevistador lo notó. Y después de entrevistarme por un par de horas, porque sí me hizo muchas preguntas, me pidió un momento para hacer una llamada con el dueño de dicha empresa, ¿sí? Comentándole sobre de mí. Posteriormente, al tiempo que ellos hablaron, ya me dijo que continuáramos con la entrevista, donde me da la noticia que hablando con su patrón y mandándole mis documentos, que ya había sido pues aceptado, que le dio mucho gusto que aceptara yo la oferta de ellos. Pues la verdad ese día me dio un gusto muy grande, fue un gusto muy grande en mi vida, al ver realizado profesionalmente y económicamente pues esa oferta. Era para ayudar en ese momento a mis 2 hijos, que uno ya estaba en la universidad y el otro estaba por entrar a la universidad. Ahí, por ejemplo, justamente, ¿cuáles fueron más o menos esas promesas que te hicieron, digamos, en la entrevista? La propuesta fue verbal y fue la siguiente: en base a mi experiencia y mi capacidad, me ofreció la empresa, ya después de haber llamado, como le digo, con el dueño, según el dueño se llama José. Me ofrecieron un salario de $780 semanales, me ofrecieron una camioneta para viajar, un celular inteligente, me ofrecieron viáticos de gasolina y vales de comida por $40 diarios. Mi responsabilidad de trabajo era o sería dar el mantenimiento preventivo, correctivo a las múltiples granjas de la que empresa es dueña. Esas granjas serían avícolas, acuícolas y lecheras, que se encuentran en Miami, Atlanta, Alabama, Albuquerque, Luisiana, Dallas y Houston. Yo me encargaría de dar el mantenimiento de todas las granjas. Ahora lo vivo. Aquí es muy difícil las rentas. Entonces, prácticamente todos los conciudadanos están aquí encadenados a eso. Solo trabajan para su renta. Y eso sí se lo pregunté y me dijo que no había ningún problema, porque yo iba a viajar a todas estas ciudades, a sus granjas, a dar mantenimiento. Entonces no iba yo a ocupar renta. Y él me iba a pagar los viáticos de hotel. Pues yo sí me emocioné y dije, pues sí, está bien.
Claro, y aparte con tu perfil profesional, justamente, pues esto que nos comentas, digamos, el perfil de puesto, lo que ibas a hacer en varias ciudades, etcétera, pues sí, aparentemente como que parecía suena a una oferta interesante, wow, una gran oportunidad, ¿no? Que esa también es una de las principales características de este crimen, ¿no? Este tipo de ofertas que parecen ser como muy buenas y después resulta que no. Yo me emocioné porque iba a trabajar dentro de lo mío, dentro Exacto. del puesto estaba a ser mecánico, es cosa mía, te iba a dar lo que es mantenimiento a todo el proceso mecánico, neumático, eléctrico, hidráulico, y la jornada de trabajo me había dicho que iba a ser de 8 horas, de lunes a viernes, y sábado mediodía. Obviamente yo acepté, y pues ese día regresé a casa y se lo comenté a mi familia, lloramos, pues sí, de felicidad. Yo dije, pues ya cumplí parte de mi sueño, porque dentro de una profesión lo que quieres es ir sobresaliendo, ¿no? Ese mismo día de la entrevista me comentó que la empresa iba a cubrir los gastos del trámite del pasaporte y de la visa, y pues también creo que es parte del enganche. Al día siguiente me comenta que no, que la empresa que sí, la empresa está súper interesada en mí, pero que no, que por trámites administrativos no podía cubrir mis gastos del pasaporte y todos los trámites que tenía que hacer, que yo los pagara y que allá me los iban a reembolsar. En ese momento de verdad conseguí dinero de donde pude, me endrogué económicamente, pues pensé que valía la pena, malvendí mi carro allá en México. Me endrogué económicamente para dejarle algo de dinero a mi familia, pues me iba a ausentar. Me vine aquí a Atlanta con escaso $40 y 1,700 pesos mexicanos que aún todavía los conservo. Yo hice todo el trámite ante la embajada para lo de la visa que me aprobara la embajada americana. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el contrato no llegó. Entonces me hicieron perder, pues allá se paga $170 creo, y pues perdí esa entrevista porque no llegó el contrato. Me hablaron, me dijeron que tuvieron problemas administrativos y que volviera a hacer otra cita, y pues la volví a hacer otra vez la cita. Volví a pagar otros $170, no me acuerdo, ¿verdad? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no llegaba el contrato. Les di el día de la fecha y les hablaba y no llegaba el contrato. Al día siguiente mi cita era a las 8 de la mañana. Obviamente de donde yo vivo allá, pues me tuve que ir a las 3:30 de la mañana. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el contrato llegó a las 10 de la noche. Sí, llegó a las 10. Entonces, pues yo fui leyendo el contrato en lo que iba yo a la entrevista. ¿Y cuál fue? Que estaba en inglés. Entonces, pues yo no, la verdad, yo desde cuando hicimos la entrevista, yo le dije que el único inconveniente que tenía, pues que yo no sé hablar inglés, y él me dijo que no había problema, que ese no era inconveniente. Entonces, yo voy leyendo el contrato, pero la verdad no lo entendí muy bien. Pero pues ya yo me dirigí a la embajada y el entrevistador me dijo, oh, muy bien. Y pues me dio la noticia de que esperara yo 5 días hábiles para que me llegara mi visa por correo. Y tan luego yo salí de la entrevista, pues no había desayunado, me fui a desayunar ahí a la Ciudad de México en una fondita, y por acá me voy a sentar y ellos me están marca y marca, cosa que no pasó. El día anterior yo les estaba habla y ellos no para lo del contrato, y que el contrato ve que le digo que llegó hasta las 10 de la noche. Y casualmente ya después de las 8 me estaban invade que cómo me fue. Claro. Y pues ya les di la noticia que pues sí me aceptaron, pero me hicieron preguntas de las que... Sí, claro, y justamente aquí es donde vemos también esta parte de la coerción, porque justo el factor tiempo y presionar
etcétera, también es un elemento importante para tomar decisiones apresuradas y ya sobre la marcha. Y bueno, quisiéramos preguntarte aquí, José, bueno, te dieron ya tu visa con todas estas tácticas y mecanismos de engaño y de manipulación. Y bueno, digamos, ya llegando a Atlanta, ¿qué fue lo que sucedió? Ya llegando a Atlanta, ¿de qué manera se expresó esta explotación laboral? Pues cuando ellos supieron de la cita, me hablaron que ya había salido, les dije que sí, que cómo fue, les dije que sí, me aceptaron. Y luego a media hora me mandan ya el vuelo, el número de vuelo y todo. Y ya me dicen que pues no lo tenga yo que perder, porque si no lo iba yo a pagar, que al final de cuentas lo tuve que pagar yo también, es parte del gancho. Y pues sí, ya al día siguiente, pues ya en el aeropuerto me encontré con otras 2 personas más, otros 2 ingenieros, igual lo mismo. ¿A la misma empresa? Sí, igual, ahí los que conocí. Iban a la misma empresa. Ahí los conocí. Pues viajamos juntos los 3, ambos nos habían dicho que iba a llegar gente de la empresa a recibirnos y a llevarnos y hacer todo, y no fue así. Ahí nos dejaron a nuestra suerte en Atlanta. Llegamos hasta las 10 de la noche. Y ahí, un caso curioso, nos citaron en un mall y prácticamente nos trataron como indocumentados porque llegó una camioneta y ya nos dijo que si éramos nosotros, y como veníamos con maleta, nos metieron como pollos abajo y que nos agacháramos porque estaba la policía dando vueltas. Pues sí, no, yo la verdad, yo sí dije, pues si venimos con papeles y todo eso, ¿por qué? Claro. Bueno, pues nos llevaron así a una granja, después nos llevaron a otra granja y nos llevaron a otra tercera granja, y ya llegamos como a las 4 de la mañana. Sí, pues ya sin comer desde todo el día. Ese día yo amanecí con calentura porque pues el cambio de clima en Atlanta es frío, muy frío. Llegué en febrero, está casi neblando. Y pues sí, me agarró calentura y pues no había llevado pastillas, no nada. Me tocó dormir en un cuarto sin cobijas y nada ahí. Me tapé con todo lo que llevaba, mis pertenencias y mis mudas, y con eso me tapé, pero aún así. Y pues no llegaba la gente, ya llegó alguien que no es de esa granja, otro responsable, y fue que nos llevó a medio comer porque es lo que teníamos hambre. Y ya de ahí nos dio la noticia que ya al día siguiente ya teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana para ya empezar a trabajar. Y ya el domingo trabajamos desde las 5 hasta las 8 de la noche, era nuestra jornada más o menos, pero a veces había que te levantaban 4:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Todos los días de la semana no hay descanso.